Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre hoy en especial a esta emisión número 611 de Política a la Mexicana correspondiente a este miércoles 10 abril 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Y hoy trascendió la aprehensión del exalcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo. Él cubrió el cuatrenio 2014-2017, así es, y ya se había hablado que era una de los municipios mayor endeudados de los 212 veracruzanos, y también por supuesto el que no tenía, es decir, rebasaba el límite de las observaciones hechas por el órgano de fiscalización superior, nada más en una cuenta pública, la del 2016. Y ahora, bueno, pues ya le echaron el guante cuando se suponía que todos se habían tapado con la misma cobija en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, y que en este también pues habría arreglos como siempre bajo la mesa, pues del mismo fuego salen las correas, pero pues hoy trasciende la aprehensión de Manuel Rosendo Pelayo, el exalcalde de San Andrés Tuxtla, y se le acusa, se habla, se dice, se comenta de un fraude a liconza. Seguramente pidió leche para los pobres y nunca llegaron a estos, y además tampoco pagó el crédito que le había otorgado Liconza, que en realidad son costos muy bajos los que de ese programa de los gobiernos federales habidos y por haber, pero en su caso pues creía que él las podía de todas, había sido diputado local por ese distrito. Y también por otro lado se habla de un fraude con un crédito que le otorgaron para la compra de lámparas ahorradoras LED, que dicen que pues, ayudan mucho a la economía de los municipios. En su caso pues le salió el tiro por la culata a los ciudadanos de San Andrés Tuxtla con este presidente municipal, que es uno de tantos, decíamos, pero de las observaciones más altas, más contundentes de la cuenta pública 2016, por lo que toca a los ayuntamientos veracruzanos de ese periodo 2014-2017. Por acá pues se sabe que uno de los más publicitados en cuanto a la corrupción que observaron, pues es en ese mismo periodo el Joaquín Caballero Rosiñol, también el que fue en su momento alcalde de Cosamaloapan, que era el más alto de todos las observaciones relativas al saqueo de los erarios públicos municipales. Ya cayó el primero, es el primero de los que podrían llamarse peces gordos de las presidencias municipales anteriores. Ya cayó el primero, a ver quiénes le siguen, porque se suponía, decíamos que todo estaba ya planchado, que no iba a haber problemas, y pues no hay que perder de vista a los ex de quienes, como el caso de Joaquín Caballero Rossiñol de Coatzacoalcos, pues se habla que también se fueron por la libre, pensando que no habría problemas, pues él, siendo del PRI, ya finalmente se colgó de las valencianas de Miguel Ángel Linares y hasta le puso candidato para la presidencia municipal de Coatzacoalcos a Chucho Moreno, que es un moreno delgado, y perdieron feo, lo derrotó Morena con esta decepción llamada Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Y pues vamos a esperar a ver qué sigue, que si la justicia sigue andando después de haber contemplado mucho tiempo. Fíjense, 2016, ya estamos en el 19, 3 años después, y falta todavía la del 2017, donde también se habla de que hubo mucho desvío de recursos y nunca, la mayoría de los alcaldes señalados de esos desvíos, nunca atendieron los tiempos que les fijó el ORFIS para solventar
todas esas observaciones. Cayó el primero, a ver cuántos más siguen cayendo y a ver si es cierto. Y en Coatzacoalcos ahora solamente se habla de la fallida zona económica especial, pues para lamentarse, para pensar, para decir que tanto que se apostaba a la cuarta transformación y nos está transformando, pero al revés. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo había echado las campanas al vuelo después de tantos años de una crisis en cuanto a la inversión, en cuanto a la generación de empleos, y se esperaba ya casi, como dice el perro Bermúdez, casi la teníamos, casi sentíamos que era nuestra, y viene el cambio de gobierno, y como era un proyecto de la mafia de poder, el señor Andrés Manuel López Obrador pues simplemente la congeló. Dicen que no está cancelada, que sí, que va a esperar 2 años y él no tiene prisa. La región sur sí, porque hace años que al venir, al bajar en una forma extraordinaria la actividad petrolera, pues también se derrumbó la economía regional, porque decíamos ya en otras ocasiones que a la región sur le pasa a lo que a México con Estados Unidos en cuestión de finanzas. Cuando a Estados Unidos le da un catarrito, a México le da pulmonía, lo mismo que al sur. Cuando a Pemex le daba un catarrito, pues acá la pulmonía sigue vigente. Y entonces se apostaba, se avanzó, todos los sectores hicieron causa común para reactivar, es decir, para que se le diera celeridad al proyecto de la zona económica especial. Incluso se adquirieron terrenos allá en el ejido 5 de Mayo, Petróleos Mexicanos ya había cedido en préstamo terrenos también entre Villallende y la zona de los complejos para ese gran proyecto, pero finalmente, decíamos, el cambio de gobierno resultó pues decepcionante para los sectores productivos del sur de Veracruz. Coatzacoalcos principalmente iba a ser la sede de este enorme, gran proyecto de inversión, decíamos, el proyecto de Enrique Peña Nieto, que lo que estaba buscando con eso era diversificar la economía sureña y no que dependiera al 100% de petróleos mexicanos, pero volvió a quedar, y hoy se habla de la zona económica especial, pues para lamentar, para decir nos volvieron a engañar, y se había avanzado mucho, ya había incluso cartas de intención de las empresas que iban a ser las empresas llamadas anclas, con una ya probable inversión de más de 250,000 millones de dólares, y que iban a arrastrar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Así, a todo el mundo iba a poder participar en ese gran proyecto para que, bueno, pues para que hubiese detrás de la inversión el empleo. Pero volvimos a quedarnos con las manos vacías, y viene el corredor transísmico, pues a ver para cuándo, porque tampoco la inversión ahí es la que se esperaba. No va a ser una gran inversión, claro, va a impactar favorablemente por poco o mucho que haya de inversión este año, va a impactar la zona de lo que es el corredor transísmico, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, y pues ojalá no se tarde mucho, porque aunque dicen que es prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía no hay señales aquí concretas de que este proyecto del tren transísmico, como le gusta a él llamarlo, empiece ya a funcionar, a ejecutarse, sobre todo el proyecto original, el proyecto ejecutivo, más bien así le llaman, para poder entender de qué dimensión va a ser esto. Decíamos que parte de los 10,000 millones de pesos que están designados para este año se aplicarían principalmente en el rescate de los puertos comerciales de Coatzacoalcos, de Salina Cruz, porque la vía va a ser una sola nada más, se va a reparar toda y se van a corregir curvas y otros detalles para darle mayor velocidad a los trenes, pero mientras no se diga exactamente en qué consistirá ese proyecto, pues seguiremos esperando desgraciadamente
porque el que apuntaba para empezar a mover la deprimida economía sureña, la zona económica especial de Coatzacoalcos, pues está, el señor presidente no la considera como prioritaria. Esto lo dijo la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que este proyecto de la zona económica especial, esta y todas las demás del país que creó Enrique Peña Nieto, no son prioridades para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y México tiene tantos muertos como si se tratara de un país en guerra. Así dijo antes de irse Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que por cierto firmó la ONU a través de ella con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, el gobierno mexicano, un convenio de colaboración para echar a andar y ver cómo va a funcionar la Guardia Nacional, civil, militar. Va a ser lo segundo. Cuando decíamos, y todo el mundo lo sabe, la ONU había venido recomendando al presidente que no es la mejor solución militarizar la seguridad pública. Pero el señor es el señor, y se monta en su macho, y a ver con qué le sale a la ONU. Decíamos ayer, ahí es donde se centra la atención, porque a nosotros pues, nos podría seguir dando a tole con el dedo, como nos ha dado en otros casos, apenas en estos 4 meses de su gestión, pero con la ONU, bueno, pues sería lamentable que por imponer sus caprichos y que querer hacer lo que él cree que está bien, aunque se ha demostrado, lógico, no puede tener razón en todo, porque no sabe de todo, pero él cree saber de todo. Y es ahí donde tuerce la puerca al rabo, porque no escucha ni atiende, ni entiende de razones, andando en la nopalera, como siempre anda, montado en sus caprichos, en sus improvisaciones, que generan simple y sencillamente incertidumbre. Pero a ver, espero que mañana ya da a conocer la estructura de la Guardia Nacional militar para él, porque va a tener mando militar y naval. Y le dicen que si es general, un general en activo del ejército mexicano, que solicita licencia. No, él dice que no. O sea, hace lo que él cree que está bien, aunque la opinión pública y quienes saben de cada tema simple y sencillamente le digan que está equivocado. Las mismas Naciones Unidas, las mismas organizaciones civiles, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso un recurso de constitucionalidad contra también la ley de seguridad pública y también con la ley que regula los salarios del gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, que sigue los pasos del jefe López Obrador y está aplicando exactamente a nivel Ciudad de México también las mismas estrategias del presidente, sobre todo en cuanto a seguridad pública y en cuanto a los sueldos de los funcionarios de ese gobierno. Y pues dicen que no hay plazo, que no se cumpla ni fecha, que no se venza, y el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Fiscalía General de la República, del enfermito Alejandro Gertz Manero, pues vienen por Miguel Ángel Yunes Linares. Esto se entiende y sobreentiende con la denuncia que interpusieron el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos y el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, por supuesto, Hugo Gutiérrez Maldonado, por una gran tranza que dicen que encontraron de Miguel Ángel Yunes Linares
en la cuestión de las videocámaras, que según esto, según las cifras que manejan en esa denuncia ante la PGR y la FGR, por 1.100 millones de pesos, que según esto y según las cuentas alegres de Miguel Ángel Yunes Linares, de acuerdo a la denuncia de Cisneros Burgos y de Gutiérrez Maldonado, fueron para comprar, o se adquirieron más bien, 6.324 cámaras de video de vigilancia, pero en un arqueo, en un recuento de los daños que hicieron, pues únicamente encontraron 1.695, es decir, hay un faltante que nadie sabe, nadie supo dónde está, de 4.629 cámaras de videovigilancia. Y lógicamente que pues vienen por él. Esto no es iniciativa de Eric Cisneros ni de Hugo Gutiérrez, simplemente son los instrumentos que está aplicando el presidente Andrés Manuel López Obrador para ajustarle cuentas a Miguel Ángel Yunes Linares, enemigo jurado. ¿Se recuerdan cuando venía el hoy presidente de la República, que era candidato, antes de ser candidato, que siempre lo fue, no había otro, y ya siendo candidato presidencial, pues venía y eran memorables los agarrones mediáticos que se daban, retándolo Miguel Ángel Yunes Linares a debatir allí en los portales de Veracruz, y López Obrador, como siempre, amor y paz, salía corriendo, y hasta un día presumió, cuando le hacía el correlón a Andrés Manuel López Obrador, presumió Miguel Ángel Linares que aquí en Veracruz López Obrador se había encontrado la horma de su zapato, así decía. Y ahora va a preguntar quién finalmente se encontró la horma de su zapato. Encontró Yunes Linares en López Obrador, no hay duda. Y el pleito es grande. Es más, cuando deja el cargo, ya lo entrega por mandato constitucional, Yunes Linares a Cuitado García Jiménez, dijo: esta lucha continuará. Herido de muerte, como sigue Yunes Linares, porque Andrés Manuel López Obrador y no Cuitado García Jiménez le ganaron la gubernatura que pensaba heredarle a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Y como las facturas políticas se cobran y se pagan, o pues viene el que tiene la sartén por el mango, como la tiene López Obrador, le está ajustando las cuentas a Miguel Ángel Yunes Linares para que sepa quién manda en México, y también para recordarle que quien se encontró la horma de su zapato, no en Veracruz, sino en México, fue Miguel Ángel Yunes Linares, una horma que le está aplicando el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Y el Fondo Monetario Internacional es una de las instituciones que rigen la vida financiera de los países del mundo. Bueno, pues también, para no quedarse atrás, también bajó las expectativas de crecimiento de México, que según el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que era de 4% este año, para el otro superarlo, pero finalmente ya hace poco dijo el presidente que va a ser de 2% este año y para el otro pues 3%, pero ya el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ya dijo que no habrá tal crecimiento y lo dejó por ahí de 1.7, muy abajo de las expectativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha dicho nada. Ya vea las calificadoras, les dijo hipócritas a todo el mundo, y ahora al Fondo Monetario Internacional, pues no le ha dicho nada. Quizá mañana, porque hoy anduvo muy ocupado con los eventos
conmemorativos o para recordar más bien el asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, el caudillo del sur. Pero pues el Fondo Monetario Internacional ya le puso el cascabel al gato también, con las cuentas alegres del presidente Andrés Manuel López Obrador, que decíamos, en lugar de que se ciña, que se discipline ante quienes saben lo que dicen, siempre tiene una respuesta de desprecio hacia quienes le están advirtiendo que la política que está aplicando monetaria no es la correcta, no es la indicada, y que él no es el que va a normar la vida financiera del país mientras no respete las normas establecidas a nivel internacional para poder salir adelante. Pues ya fue ahora el Fondo Monetario Internacional a ver qué dice. Y pues la Guardia Nacional siempre va con mando militar naval, y pues no fue otro más que Morena la que ya decidió en el Congreso de la Unión, y esto pues trae mucho chanfle, diría alguien. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo recomendó en los foros que se hicieron, las organizaciones civiles, las llamadas ONGs, las organizaciones no gubernamentales, la propia ONU, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la propia Corte Internacional de los Derechos Humanos ha recomendado que no es recomendable, válgase la redundancia, el ejército en funciones de seguridad pública. Pero decíamos, el presidente cree que él tiene la razón, que así debe ser, y le gusta llevar la contraria porque pues se obstina en algunas cuestiones y no escucha, no entiende, porque por desgracia tiene un gabinete sumiso, donde los que están ahí les interesa más conservar la chamba que la dignidad, y sobre todo pues servir a México bien, y no nada más con un sí señor, lo que usted diga, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, y él se sirve con la cuchara grande. Nadie más dice todo. Ayer la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez del Cruz, le preguntaron sobre el aeropuerto de Texcoco, y dijo que estaba condenado a ser un elefante blanco, que era un proyecto que le iba a costar mucho al país. Lo que no dice es que precisamente una terminal aérea de ese corte, de esa estatura, de esa dimensión, es lo que necesita México para proyectarse con mayor capacidad para recibir pues inversionistas, y es decir, darle una visión a México más internacional que localista, haciendo las cosas en pequeño o improvisando, como el proyecto de López Obrador para el aeropuerto de Santa Lucía, y que trabaje coordinadamente, dice él, con el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México y con el de Toluca, que también sería remodelado. Entonces, en este caso de la Guardia Nacional, y como en todos los demás casos, pues decíamos lo que diga el señor presidente, no hay otra, y ojalá que rectifique y que entienda que no se trata de imponer caprichos, ocurrencias, sino que debe normar su actividad, sus decisiones, por muy presidente que sea, a lo que él habla de que el pueblo sabio, nada más utiliza al pueblo sabio para decir que ya les pregunta, le contesto a Trump, no, ¿qué sabe la gente de la diplomacia? ¿Qué sabe de las relaciones internacionales? Lo dicen para que hable y les diga, aquí les traigo este programa social que voy a ayudar, ya les urge, y le dicen que sí a todo. Bueno, por eso lo toma como un mandato del pueblo. Ya ven lo que está haciendo Trump y todos los daños que está causando a la economía
Ya en Ciudad Juárez, por ejemplo, en Mexicali, en otras zonas de la frontera norte mexicana y la sur estadounidense, de este lado, la norte, ya hay problemas en las maquiladoras porque están careciendo de la materia prima que les llega de Estados Unidos. ¿Y qué hizo Trump? Pues reducir el personal de las garitas de las aduanas y el proceso de revisión de documentación para entrar y salir es muy lento. Y esto está provocando pérdidas millonarias. ¿Y qué hace el presidente mexicano? Nada, yo no me voy a meter con él, yo no voy a opinar, no me voy a pelear, amor y paz y una serie de cosas. Pero ya está provocando problemas por esas sus indecisiones. Y todo el tiempo se la pasa hablando de la mafia del poder. Todo el tiempo anda buscando culpables, pero no hace lo que le corresponde ya en este momento, a 4 meses de su gestión, pues ya arrancar proyectos y proyectos que sean viables, no caprichos como el Tren Maya y como la refinería de Dos Bocas, que les decíamos ayer que ya el Instituto Mexicano de la Competitividad dijo que no es posible ese proyecto de Dos Bocas, porque le da apenas, fíjense ustedes, le da apenas un 2% de viabilidad a ese proyecto, de decir 2% de probabilidad de éxito a la refinería de Dos Bocas, Tabasco, el Instituto Mexicano de la Competitividad. Entonces, son estudiosos de la materia y ellos saben lo que dicen, califican a ese proyecto como inviable. Y fíjense, para que se den una idea de lo que decíamos, la inviabilidad del mismo sostuvo el INCO, que solamente tiene un 2% de probabilidad de éxito. Pero nuestro presidente, y sobre todo Rocío Nales, ya vino por acá a decir, ya arranca este año la refinería y va a estar en 3 años. Dicen los que saben que no es posible 3 años. Todavía no hay un plan ejecutivo. Todavía no se cumplen los trámites. Claro, los tendrán a la hora y si no se los autorizan. Ellos tienen el control del pandero gubernamental federal y ellos lo tocan. Pero el cambio de uso de suelo, el impacto ambiental, esos estudios que son indispensables para otros, pero el gobierno para el propio, ni modo que ponga obstáculos. Pero no se trata de eso. Dice todavía el INCO que Dos Bocas habrá todavía que dragar la zona marítima aledaña porque no van a poder entrar barcos de gran calado, como los que entran, por ejemplo, aquí a la terminal marítima de Pajaritos o al mismo muelle Fiscales. Pero es decir, una serie de observaciones que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad, de los que no ha hablado ni el improvisado director de Pemex y la también improvisada titular de la Secretaría de Energía. Ellos van al ritmo, bailan al ritmo que les toca el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto Romero López como Nale García dicen que sí se puede, pero quienes de eso saben le dicen que no funciona así eso, que no va a funcionar así por capricho ni por decreto. Pero en fin, pues ojalá y todavía hay tiempo de que rectifiquen, porque dicen que esa inversión rescatada a muy largo plazo, dejándola en 8,000 millones de dólares, que es dice que estaría entre 6,000 y 8,000 millones de dólares de inversión en esa refinería, dice que es más productiva que se aplique a Petróleos Mexicanos, para que Petróleos Mexicanos pues tenga mayor margen de maniobra para su deuda y también para empezar
a incrementar la producción de crudo que está paralizada. Ya las rondas de la reforma energética de Peña Nieto ya son los que van a empezar aquí frente a Coatzacoalcos, frente a Tabasco, en Campeche, en aguas someras principalmente, quizá en aguas profundas también. O sea, está como la reforma educativa, no iba a quedar ni una coma, y finalmente sí va a quedar más de una coma, más de punto y coma, más de punto y aparte, más de punto y seguido, más de paréntesis, pero ya también se sacó de la manga el presidente otra ocurrencia. En caso de que la gente, esa minoría del Magisterio Nacional, no acepte la reforma que él propone, no va a quedar ni siquiera la de Peña Nieto, sino va a quedar la de antes de Peña Nieto, la venta de plazas, el control de las nóminas, improvisación de maestros, que tenía para comprar una plaza, el que le heredaba. O sea, ¿por qué se tiene que hacer? ¿Por qué no hay instituciones que rijan este tipo de decisiones? No, es un todólogo, nuestro presidente, con esos peligrosos visos de autoritarismo y cuidado. Y hoy, en el centenario de la ejecución del crimen de Estado del caudillo del sur, Emiliano Zapata, al presidente Andrés Manuel López Obrador no le fue del todo bien. Ya ven que declaró este año el año de Emiliano Zapata, y cuando lo anunció, por ahí estuvo uno de los nietos de Emiliano Zapata, Jorge Zapata, que estuvo de acuerdo, pero después ya no ha caminado a la derecha o a la izquierda del señor presidente, sino todo lo contrario, porque dice que solamente está utilizando el nombre del caudillo del sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como un símbolo para que diga a la gente que es un hombre que sí reconoce a nuestros héroes, a nuestros próceres, pero que únicamente ha utilizado ese símbolo para incluso dañar al mismo pueblo morelense, al mismo pueblo zapatista, y puso el ejemplo de la termoeléctrica de Huesca, que en 2014 habría dicho López Obrador, cuando ya se construía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que después ese mismo gobierno detuvo la operación de la termoeléctrica por protestas de la población de varios municipios de Morelos, incluso de Tlaxcala y de Puebla colindantes, ahí donde aplicó la encuesta pasada López Obrador, que ganó su encuesta, pero no se atrevió a aplicarla. Bueno, pues hoy no fue el presidente López Obrador a Chinameca, donde iba a ser el homenaje, donde fue el homenaje por parte de los pueblos morelenses zapatistas, que hicieron marchas, protestas, porque solamente se ha utilizado siempre, y hoy en este gobierno de la Cuarta Transformación también se sigue utilizando la figura de Emiliano Zapata como símbolo para llevar agua al molino del gobernante de turno, pero no del pueblo de Zapata. Tampoco hubo nada en Cuautla. Fue el presidente de la República, se fue a Cuernavaca, donde el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo le preparó el escenario para que ahí fuera esa fiesta. Discursió el presidente, habló de los programas sociales, y ahora ya cambió el Progresa, creo que era, ahora ya es el Sistema Nacional de Salud, el mismo que le daba atención médica y medicinas a quienes no tenían los servicios del Seguro Social, el ISSSTE, Pemex y demás. O sea, está cambiando nada más el nombre para y otro, como han hecho todos siempre. Siempre cambian una palabra, le ponen otra forma de identificarlos, pero sigue siendo más de lo mismo. Emiliano Zapata
a 100 años de su asesinato, aún vive. Y hoy, bien que lo supo el presidente López Obrador. Ayer se nos olvidó comentarle de nuestra columna que ya está desde ayer en cebejara.com. Ahí hablamos del desabasto real y perverso de medicinas en el sector salud veracruzano. Ya les platicamos lo que pasó allá en Acayucan con la jefa de la dirección sanitaria, en el hospital Acayucan-Uluta, con el secretario de salud Roberto Ramos Aló, con la diputada pluri de Morena, cayuqueña, la señorita Juan, de apellido Juan, y también de cómo aquí el hospital comunitario pues solicita préstamos medicamentos al Hospital General de Zona número 36 de Urugel. Es un intercambio que vamos a llamarle, es práctica común. Oye, no tengo, anda, cuando me llegue te lo pago. Pero esto nos indica que sí hay desabasto en los hospitales de la Secretaría de Salud de Veracruz. Y por el otro, la amenaza del presidente López Obrador a los gasolineros, y que negó ayer mismo que vaya a aplicar, vaya a desempolvar la tenencia vehicular que abolió de Peña Nieto o Calderón. Y lo de la refinería de Dos Bocas, otra versión que estamos publicando sobre el particular, y el papelazo que hizo Nale yéndose a Salamanca a arrancar dos plantas, y que pues hicieron el juego. Pues arranquen esta, y nada más se volvieron a ver ingenieros, técnicos, trabajadores, ¿no? ¿Qué le pasa? Que esto no es cosa de que queramos o no queramos, es que hay, faltan algunas piezas, faltan materia prima, y otra, pues esta también vamos a echar a andar, y bueno, de una vez, no perdamos tiempo. Pues le pusieron ahí unos ventiladores para que hicieran ruido, nada más. Ya salió diciendo que ya estaba produciendo el 60%, cuando apenas anda por el 20 o el 25%. Y comentábamos en nuestra columna también ayer que está próxima a explotar otra bomba de corrupción en el gobierno colaborativo Raíz de la Esperanza de Víctor Manuel Carranza Rosado. Andamos sobre esa pista, y en cuanto la tengamos se la damos a conocer, así es que esperen programas. Hasta aquí llegamos con la emisión número 611 de Política a la Mexicana de este miércoles 10 de abril 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Dios mediante, mañana jueves 11 por aquí estaremos, pero si hay algo antes, por supuesto, y como siempre volveremos para compartirlo con ustedes. Y mientras tanto, otra vez, como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Cebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.